Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar la educación para la paz como eje transversal de un texto de Concepción Noemí Martínez Real. El ser humano tiene vocación ontológica, es decir, todo ser humano debe llegar a ser. Debe tener aquellas capacidades de intelección, interlocución, investigación, atención, amor, cuidado, reconciliación, etc. Por tanto, los fines de la educación humana son aprender a comprender a las personas y siempre tenerles empatía. La humanidad va a demandar 3 competencias. El ser humano debe aprender a vivir con los demás de un modo más humano, es decir, el ser humano debe ser humano. En segundo lugar, tiene que adquirir las habilidades necesarias para llevar una vida efectiva, con el desarrollo de sus potencialidades. Y en tercer lugar, el ser humano debe aprender a vivir en un mundo físico en tal forma que lo beneficie a él, a la humanidad y la naturaleza. Estos 3 puntos podemos concluir que el ser humano debe aprender a vivir, debe aprender a convivir y debe aprender a sobrevivir. Nuestra labor como docente, el compromiso que tenemos es trabajar por una educación para la paz. Los principios de la educación para la paz, según Harris en 1995, son la cooperación, el diálogo, la solución de problemas, la afirmación, el establecimiento de límites democráticos. Los alumnos, según Marzano en 1997, deben tener la sensación de seguridad y protección. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la educación para la paz? La prevención de conflictos, desarrollar actitudes éticas que hagan florecer una conciencia humana sobre los valores de comprensión, orden y justicia, realizar en el salón de clases prácticas de paz, no solamente hablar sobre paz y sobre justicia, sino nosotros como docentes llevar a cabo estas prácticas. Resolver conflictos, tratar respetuosamente a los alumnos, construir consensos, es decir, por ejemplo, ganar. Que el alumno lleve a cabo acciones con las cuales nosotros como maestros podamos hacerlo también, obtener ciertos beneficios, siempre y cuando él también realice sus compromisos y sus responsabilidades. Entonces encontramos que la educación para la paz está en un eje transversal. Es decir, la educación para la paz se refiere a la educación en valores esenciales. En España, los ejes de la reforma educativa son muy similares a los de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estos ejes de la reforma educativa son la educación ambiental, educación para la paz, para el consumidor, para la igualdad, la educación vial y la educación sexual y para la salud. Se desarrollan como contenidos actitudinales y son los que le dan soporte a toda organización. ¿Qué es la educación integral? De ahí se desprende la definición de lo que es la formación integral, que viene siendo adquirir hábitos, destrezas y técnicas de actuación que le permiten al individuo desarrollar su vida como una persona integrada en facultades y posibilidades y con todos los demás en la sociedad. Los métodos de la educación para la paz entonces deben ser activos, participativos y poco verbalistas. Todos, tanto docentes como alumnos, debemos llevar a cabo un aprendizaje colaborativo. Por tanto, los objetivos educativos dentro de la educación para la paz son llevar a cabo una metodología que permita a los docentes trabajar con el eje transversal, es decir, todas las materias desde física, matemáticas, hasta las materias que tengan que ver con ética, deben desarrollar y diseñar materiales didácticos para que los alumnos tengan aquellas competencias propias de un constructor de paz, al igual que los docentes. Entonces, nosotros como docentes debemos desarrollar las competencias en los alumnos de respeto, manejo de justicia, manejo de conflictos y solución de problemas. ¿Qué reflexión podemos obtener de este texto? Que el docente debe pues ser un ejemplo para vivir mejor, desarrollando confianza en sí mismo, propiciando la creación de ambientes creativos y colaborativos, tener actitudes afectivas, buena comunicación, construcción de relaciones más armoniosas con los alumnos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Tenemos que construir una sociedad más justa y menos violenta, llevando a cabo una educación más humana e integral.
Tomar entonces la educación para la paz como un eje transversal.